empieza la construcción de su casa? Hola, don Walter. Ya solo escogiendo al ingeniero y empiezo. ¿Al ingeniero? ¿Y no es su casa la que va a construir? Es un ingeniero para obras grandes. ¿Quién le ha dicho eso? Los ingenieros se han preparado para construir también las casas. Usted está equivocado, don Walter. Mi casa es mi mayor proyecto. Ahí vivirá mi familia. No quiero correr riesgos ni sustos y arriesgar nuestra inversión y la vida por ahorrarme unos dólares. Yo la pongo en manos de los que saben. No arriesgues tus proyectos. Ponlo en manos preparadas. Contrata un ingeniero civil. Si no conoces alguno y necesitas asesorarte, puedes llamar al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí 099-445-0024. Este es un saco de Roca Arena Plus que ha salido al mercado. Viene incluido arena, viene el ripio, viene el cemento en una bolsa aparte listo para preparar. Aquí tenemos el cemento que viene incluido en el saco. Este es el producto que ya viene listo para utilizar. La bolsa de cemento para vaciar todo el contenido. Como ustedes pueden ver, es un material listo para usar, Roca Arena Plus, fácil y rápido. Se lo recomiendo. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a la hora del ingeniero civil. Hoy día pues, nos acompaña el ingeniero Edgar Perero, secretario de la Cámara de la Construcción de Puerto Viejo, cámara que preside el ingeniero Leandro Briones, que a su vez es presidente de la Federación Ecuatoriana de Cámara de la Construcción, y el economista Diocles Valeriano, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Viejo, a quien agradecemos por encontrarse esta noche acá para conversar sobre las expectativas que tiene tanto el sector de la construcción, que representa la Cámara de la Construcción, como el del comercio, que a su vez lo hacen también de manera acertada, pues, Diocles con la Cámara de Comercio de Puerto Viejo. Tuvimos pues unos escenarios desfavorables que han venido, en este caso, un poco mutando desde el terremoto del 2016 para después pasar a la pandemia, que nos llevó algo como de 2 años de inactividad en general, afectando a distintos sectores, y en algo pues también el tema último del paro nacional, que creo que afectó ese dinamismo que estaba tomando la economía, ¿no? Y otro tipo de factores externos como la guerra Rusia-Ucrania y otros que analizaremos dentro de este programa. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Fabricio. El agradecimiento por la invitación. Mira, ciertamente como tú lo dices, pues, la pandemia fue prácticamente un retroceso grave, gravísimo para la construcción. Todos sabemos los tipos de restricciones que hubo, que no nos permitían incluso salir a la calle, por lo cual en cierto momento la construcción cayó a niveles de cero prácticamente, hasta que luego comenzó al verse que la situación se ponía un poco más difícil con el sector económico, con la gente que trabajaba, con los obreros que estaban sufriendo ya prácticamente el pan del día, ¿no? Se implementaron algunas políticas que en algo mejoraron. Hubo unos programas, modelos, como para poder reactivar la construcción en ciertos tipos de obras, en algunas obras. Y por ahí fue logrando reactivarse, pero muy poco, muy pobre. Y yo te diría que el momento actual que vivimos, aún ni siquiera llegamos a lo que estábamos, al lugar que estábamos antes de la pandemia. Es decir, todavía no recuperamos nosotros en el sector de la construcción el movimiento que teníamos en el año 2019. Esa es la realidad de nuestro sector. Y me imagino que afectado también ahora con este tema de la revuelta social que se generó, pues, ahora último. A ver, Fabricio, mira, para que un país pueda progresar, primero
es lógico que tiene que arreglar sus finanzas macros, que en algún momento dado este gobierno sí lo estaba logrando, un poquito, pero hay que decir la verdad, también un poco descuidado en lo micro, en la microeconomía, fue afectado, hubo esta revuelta, y la revuelta tuvo otra vez otro retroceso en lo que respecta a nuestro sector, ¿no? Claro que es un poco menor los efectos de esta revuelta que la pandemia, pero no lo sabemos, porque ahora el riesgo país sabemos que después de la revuelta Se ha incrementado. ha incrementado casi al doble, me parece, si no me equivoco. Y los recursos que pudieran llegar de afuera al sector de la construcción ahora ya están retenidos, ¿no? Eso es algo que el de a diario no lo siente o no lo conoce, ¿no? Pero es algo que ocurre y que nos afecta a todos en realidad. Nos afecta a la economía del país. Yo creo que el gobierno debe de tomar medidas respecto a esto. Tiene que ser un poco creativo para, a pesar de que no lleguen esos recursos, buscar la manera de poder satisfacer esas necesidades y en todos los tipos de reactivación, en todos los tipos que puede reactivarse la economía. Pero uno de los motores más grandes para reactivar la economía es la construcción, Fabricio. En todos los países del mundo. Yo creo que, si no me equivoco, después de la Gran Depresión en Estados Unidos, decidieron, y el país estaba caído económicamente, por decisión gubernamental dijeron, bueno, la única forma de reactivar el país es mediante la obra pública. Y lo lograron, ¿no? Ese es un ejemplo. Cogieron el dinero prestado, lo que sea, de otro lado, del tesoro, y dijimos, bueno, vamos, para que se reactive todo el sector económico, comenzamos por la construcción. Y la construcción comenzó a mover todos los otros sistemas. Movió el comercio, movió el transporte, movió todo. Eso es un modelo de pronto que nosotros pudiéramos, un buen ejemplo que pudiéramos seguir. Porque la economía, así como decir yo reactivo la economía macro y después me olvido de lo de abajo, creo que tampoco, personalmente no lo creo. No, y lo comparto plenamente. Para los que estamos en el sector de la construcción, pues definitivamente sentimos en la actualidad esa falta de inversión, especialmente del sector público, ¿no? Porque creemos que el sector privado de una u otra manera hace lo suyo. Diocles, bienvenido. Ingeniero Perero, muy buenas noches, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Para mí es un grato honor estar aquí con ustedes. Muy gentil para nosotros también. Y bueno, conocidos para todos el problema que se ocasionó. Una vez que empezábamos a salir del problema del terremoto que ocurrió en la provincia de Manabí, empezamos a medio de reactivarnos y caímos en un gravísimo problema mucho más fuerte como fue la pandemia. En esta área, pues en este momento, la economía decreció, entró en una recesión profunda, producto de que prácticamente se cerraron todos los negocios, no había actividad, lo único que funcionaban era la atención al público de una manera virtual o con los delivery, que en algo se movían, que fue un sector que de alguna manera sí estuvo esa oportunidad de atender, pero eso no cubría. Eso era especialmente alimentos y víveres, ¿no? Sí, o sea, pero el resto, lo que es la construcción, turismo, lo que es servicios, transporte, turismo, estaba en cero. Hasta tal punto que hasta ahora tenemos gravísimos inconvenientes en estos sectores, producto de esa presión, de la falta de liquidez para la recuperación económica. Es que usted ve que estamos con graves problemas en el sistema del comercio y otras actividades. Mire, por ejemplo, la presión que ejerció también
ahora que entramos a una especie de una recuperación económica, el transporte, cómo se encareció, el transporte marítimo, cómo se encareció por el exceso de demanda en el momento que se fue a normalizar la actividad productiva. Y eso ha producido que el transporte incremente en algunos sectores del comercio productos que han llegado a costar 2 y 3 veces más de lo que costaban anteriormente. Aquí tenemos otro problema mucho más grave que está llevando a que la economía tenga mucho más problemas, que es la guerra con Ucrania. El nuevo orden geopolítico que estamos viviendo, donde estos dos países que tenían productos estratégicos que exportan a casi muchos países y que de alguna manera pues ha producido un incremento exorbitante en algunas líneas. Por ejemplo, vea usted, en el comercio tenemos las grasas, los aceites, la gente está desesperada porque un aceite que costaba generalmente $1, ahora llega a costar $4, $4.50, el más económico. Y no se diga usted un aceite de girasol que está costando por arriba de los $7, que costaba antes $2.80, $3.50. Productos que sembraban en esos países. Exacto, entonces la materia prima que viene de esos sectores, mire, la harina de trigo, ha subido, que estaba una harina que costaba $28, está cerca de los $50. Entonces hasta el pan, usted ve que ahora en la panadería le dan un pan pequeño y el precio incrementado. Entonces, mira, hay factores que inciden en este nuevo problema económico mundial. Estaba viendo las estadísticas y una de las economías más fuertes, como es Estados Unidos, tiene una inflación que está por arriba del 9%. Entonces, ¿eso qué ocasiona? Que haya una recesión en la economía. Mire, por ejemplo, el tema de los combustibles. El tema de los combustibles en Estados Unidos, que es un país que consume muchísimo petróleo para producir los derivados que alimentan a una economía, no solamente el combustible, los aceites, sino un sinnúmero de derivados que salen de la materia prima que es el petróleo. Entonces, todos estos productos han tenido fuertes incrementos en el mercado mundial y muchas veces escasez. Por ejemplo, muchas marcas de vehículos han tenido problemas en su comercialización, producto de uno de los chips que necesitan para los vehículos, que son producidos por Ucrania y por Rusia. Entonces, hay una escasez de este bien que lo utilizan en este sector de los productores de autos, de carros. Entonces, así tenemos, por ejemplo, en el país, usted vea, Fabricio. Y ahí, disculpen, en ese segmento se conocen casos de las entregas atrasadas, justamente de los vehículos, con cancelaciones oportunas. Exacto. Entonces, mire, por ejemplo, qué ocurre en el país. El país tiene una inflación que, si la mente no me traiciona, no llega al 5%. Y que somos un país en pleno proceso de subdesarrollo. A pesar de eso, ¿qué nos ha beneficiado? Tener un dólar, una moneda como el dólar, que es una moneda fuerte. Mire, por ejemplo, ahorita el incremento del precio del dólar frente al euro. Los países europeos están teniendo muchos problemas porque el dólar se ha revalorizado. Está revalorizado casi como un 15-20%. Casi están a la par. Entonces, eso produce que también exista inflación. Y mire, esos países que no manejan el dólar, tienen una inflación mucho más elevada. Ni hablemos, por ejemplo, uno de los países de América Latina como es Venezuela, que es una economía que está totalmente sin ordenamiento, está a la deriva. Hablamos allí de una inflación que está por arriba ya de 3 dígitos, pues, ¿no? Estamos hablando de 160, 170%, que es incontrolable. Entonces usted no sabe hacia dónde. Y aún a pesar de que en este momento, producto de la guerra, ellos han logrado restablecer relaciones comerciales con Estados Unidos en el tema de la compra del petróleo.
y aún así no han podido llegar a un nivel de estabilizar la economía. Entonces, tan grave es el problema que ellos manejan. No, nosotros no estamos en esa línea, pero yo creo que el gobierno debe de aprender a escuchar. Ahora con esta sonada que se dio de un paro, que en lo posterior pues se fue buscando elementos para demostrar que se trataba de una revuelta que querían sacar al presidente. Entonces, el paro, más allá de ser un paro justo, iba perdiendo esos efectos, pero sin embargo, los daños que causa la economía son irremediables, porque una economía que está en pleno proceso de recuperación y entramos con un paro, ya nosotros, por ejemplo, habíamos aprendido algo del año 2019, 30 días casi, 26 días de paro, y ahora 18 días. Los sectores productivos tuvieron que, de alguna manera, presionar para que tanto el gobierno como los sectores sociales se sentaran a conversar. Y aquí jugó un papel muy importante la iglesia, que esta vez estuvo muy acertada y llegó de alguna manera a sentarlos en una mesa de diálogo, que todavía están esas mesas de trabajo funcionando, llegando a acuerdos mínimos, entendiéndose, y que el único camino para nosotros poder salir de la crisis en la que estamos es conversando. Porque de lo contrario, si usted sigue con una revuelta que no tiene ni ganador ni perdedor, en el momento de estar tirándose piedra y bala, la gran mayoría de los trabajadores, de los empresarios, de los comerciantes somos los que perdemos. Y eso no le conviene al país. Un país que quiere progresar, lo único que necesita es trabajar, generar más fuente de trabajo, tener recursos para cubrir sus necesidades elementales. Y yo creo que en esa línea, yo creo que el gobierno debe aprender a escuchar y tomar correctivos. Hay algunos aristas que han salido una vez que se han empezado a analizar los pros y los contras de quién tenía la culpa. Aquí la culpa es de la vaca. Entonces, eso nos debe dejar una lección a nosotros los ecuatorianos y empezar a conversar cuando debe de hacérselo, no ya cuando el relajo está en su pleno esplendor, ¿no? Y para seguir conversando justamente de este tema, volvemos después del corte. Hola, don José. ¿Cuándo empieza la construcción de su casa? Hola, don Walter. Ya solo escogiendo al ingeniero y empiezo. ¿Al ingeniero? ¿Y no es su casa la que va a construir? Es un ingeniero para obras grandes. ¿Quién le ha dicho eso? Los ingenieros se han preparado para construir también las casas. Usted está equivocado, don Walter. Mi casa es mi mayor proyecto. Ahí vivirá mi familia. No quiero correr riesgos ni sustos y arriesgar nuestra inversión y la vida por ahorrarme unos dólares. Yo la pongo en manos de los que saben. No arriesgues tus proyectos. Ponlo en manos preparadas. Contrata un ingeniero civil. Si no conoces alguno y necesitas asesorarte, puedes llamar al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí 099-445-0024. Manabí en un minuto, de la Prefectura de Manabí. La Prefectura de Manabí interviene en los trabajos de reparación de la vía Miguelillo, El Guasmo, intersección de la vía Chirijos de la parroquia Alajuela del Cantón Puerto Viejo. Los trabajos registran un avance del 82%. Este proyecto se ejecuta con financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador por un monto de $433.916. La Prefectura de Manabí realiza la intervención vial a nivel de doble riego en la vía San José La Tranca de la parroquia San Plácido del Cantón Puerto Viejo, la cual tiene un 35% de avance y una inversión de $703.422. Agricultores de la comunidad cacical del Cantón Tosagua están felices y agradecidos con la Prefectura de Manabí por los resultados que están alcanzando con la producción de maíz duro amarillo. El proyecto para Tosagua es de 246 hectáreas de cultivo de maíz, gracias al convenio con las 5 cooperativas de ahorro y crédito para brindar financiamiento a los agricultores. Prefectura de Manabí. El planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable.
Gracias por permanecer en sintonía de la hora del ingeniero civil. Hoy día en compañía del ingeniero Edgar Perero, del economista Diocles Valeriano, hablando de las expectativas de los sectores de la construcción y del sector del comercio en la actualidad que vivimos, ¿no? Luego de esta paralización hemos visto algunos movimientos a nivel de ministros especialmente, ¿no? En dos carteras que yo creo que compete al sector de la construcción, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y de por sí, pues como era el ministro de Vivienda, pues también fue, pues, en este caso reemplazado por la viceministra, entiendo que fue así, ¿no? A nivel del Ministerio de Economía, Diocles, pues también Economía y Finanzas, pues también hubo la renuncia del ministro anterior, pues, y está ahora el ministro Arosemena, entiendo que es el apellido. Habíamos visto, especialmente en el sector de la construcción, Diocles, Edgar, no había continuidad, digamos, en las administraciones, especialmente en este Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde tuvimos, si no me equivoco, 4 o 5 subsecretarios en este lapso de un año de gobierno, ¿no? Me parece que eso es contraproducente para efecto de poder administrar de manera adecuada, pues, una entidad de este tipo. Y al mismo tiempo en el Ministerio de Vivienda vimos también que el plan que se anunció de las 200.000 viviendas aún no se ha llevado a efecto, ¿no? ¿Cómo tú percibes o qué medida en tu sector crees que tenemos en el presente o no tenemos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bien. Por un lado, creo que le favorece a Manaví que el ministro de Obras Públicas sea manavita. ¿No? Saludo y felicito al nuevo ministro y esperamos lo mejor, las mejores acciones, porque ya como tú dices, en el Ministerio de Obras Públicas ha habido este tipo de situaciones y este tipo de situaciones ha provocado inacciones, porque es un ministerio que prácticamente en estos tiempos no ha funcionado, al menos en la provincia no lo hemos visto, ¿no? A nosotros en la provincia, por ejemplo, ¿te acuerdas? Se nos cayó un puente en la vía Guayaquil, ¿no? Y nos pusieron un puente Bailey. Creo que hasta este momento ni siquiera emprenden en un estudio para reemplazar ese puente, para hacer ese puente. Esperemos que con los nuevos cambios que hay en el gobierno, pues también ver cambios positivos en ese tipo de acciones para la provincia. Respecto al Ministerio de Vivienda, te puedo decir que justamente el día de hoy hemos recibido una invitación, si me permites, porque fue el día de hoy recién, del Ministerio de Vivienda a un encuentro de formulación participativa de la política urbana nacional, con las siglas PUN. ¿Qué es lo que se quiere lograr con el PUN? No. Dice el MIDUBI en su calidad de ente rector de Hábitat y Vivienda impulsa la formulación de la política urbana nacional PUN, que se proyecta como el instrumento orientador para la construcción de ciudades y comunidades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. La organización de la PUN se plantea inicialmente a través de 4 ejes temáticos: gobernanza, vivienda adecuada, uso y gestión de suelos y hábitat seguro y espacio público, y 5 ejes transversales: movilidad urbana, gestión de riesgo, cambio climático, género e interculturalidad. El primer encuentro, van a ser 3 encuentros nacionales que va a tener este ministerio. El primer encuentro lo va a realizar en Puerto Viejo. Lo va a realizar la próxima semana, el 28 y 29 de julio, en la Universidad Católica de la ciudad. Nos han invitado a participar, estaremos presentes, porque sí ha habido fallas desde hace mucho tiempo, no de ahora, sino en la historia del MIDUBI. Yo te puedo decir una cosa: antes el MIDUBI hacía, por ejemplo, una casa modelo a nivel nacional.
y esa casa modelo a nivel nacional se construía en Quito, en Santo Domingo, en Puerto Viejo, en Manta, en Guayaquil. Es un error. Desde que el ser humano piensa, forma su vivienda según el hábitat en que se encuentra. Es decir, tu vivienda no puede ser igual en un clima frío que en un clima cálido o un clima lluvioso, ¿no? Entonces, no puedes utilizar un tipo de vivienda única para un país tan diverso, ¿no? Entonces, ese tipo de errores se cometían antes. Ya vi por ahí algunos cambios en algún tiempo y el tipo de vivienda de la costa se hace un poco diferente. Y eso lo podemos ver nosotros en la historia, ver el Puerto Viejo antiguo con sus casas, con su entrepiso elevado, ¿te acuerdas? Tiene un motivo, es refrescar, es que sea más, que el ambiente sea más agradable. Yo no sé si, por ejemplo, me atrevería hasta a decir que el Ministerio de Salud debería de hacer un estudio y determinar si ese tipo de viviendas mal construidas que nos han tenido por muchos años aquí, de pronto son causantes de enfermedades, de cuestiones, porque son muy calurosas, porque no permiten una buena habitabilidad, que es lo que buscamos. En buena hora nos están invitando para poder compartir todas estas, digamos, ideas que tenemos y puedan ser escuchadas, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, ojalá que no sea solo de conversar, sino de acción, porque nos están debiendo, porque el déficit de vivienda en Ecuador no se ha cerrado, no está cerrando la brecha, por el contrario, la brecha se está abriendo. Entonces, eso te podría comentar. Si tú tienes algo, dime, no sé si quieres. No, lo podemos dejar para más adelante, pero Diocles, en antes Edgar comentó sobre la microeconomía y la macroeconomía, refiriéndose concretamente a la situación del país en cuanto a esta, hasta cierto punto, acusación, ¿no?, que existía de que no había mayor inversión pública con la finalidad de poder recuperar los índices financieros. Entiendo yo que para lograr, en este caso, cumplir con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y a nivel de microeconomía, creo que es claro de que no había, como bien lo dijo, por lo menos en el sector de la construcción, que es donde nos desempeñamos nosotros, pues, mayor inversión pública desde el gobierno nacional, o sea, no así desde los municipios, desde la prefectura, pero efectivamente a nivel del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cumpliendo determinadas obras como los hospitales, pero ya, digamos, obras que venían heredadas, por decirlo así, no con obras de iniciativa. ¿Cómo palpas tú eso en el sector del comercio? Mira, yo creo que esto que acaba de pasar el país es como un alón de oreja, ¿no?, para el gobierno nacional. Y el gobierno nacional, una vez que salió de este problema grave que se le creó en el país, producto de la tosudez, ha empezado a dar cambios, más que todo nombres. Esperemos que esos nombres traigan nuevas esperanzas. Y me toca hablar ahí de un compañero en el cual nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, como es el economista Pablo Arosemena, el cual fuimos compañeros en la Federación de Cámaras. Él como presidente y yo como parte del comité ejecutivo. Y de la Cámara de Comercio de Guayaquil. De la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador. Entonces, él era presidente y yo era parte del comité ejecutivo de la Federación. Ahora sigo siendo igual parte del comité ejecutivo de la Federación. Pablo ahora es ministro. Y me gustó unas palabras que decía cuando se posesionó, el ABC de la economía. Entonces empieza a darse cuenta de que tienen recursos retenidos ahí que no fueron destinados a sectores como los sectores sociales, que es justamente donde nace esta protesta, producto de que no se le había tomado en cuenta en el momento de hacer la distribución
de los recursos. ¿Por qué? Porque como usted verá, la gente que trabaja en el campo, que trabaja día a día, la madre tierra, es la gente que realmente siente la pobreza más profunda y extrema que se vive producto de todas estas crisis que venimos pasando. Entonces ellos sintieron que estaban siendo excluidos del programa económico que estaba implantando el gobierno del presidente Lasso. Ellos, por ejemplo, salieron a protestar, pero aquí también hubo otra parte de infiltraciones, de gente que es especialista en derrocar gobiernos y que de alguna manera se aprovecha de estos momentos y para crear el caos en el país. Entonces, ¿cuál es el tema? Esperamos que con estos nuevos direccionamientos, estas nuevas cabezas, más que todo en el Ministerio de Finanzas, se empiecen a atender sectores vulnerables de la economía, que aquí también esta gente tiene necesidades. Por ejemplo, mire, las guarderías, donde están los niños de la gente pobre, que sale a trabajar el día a día a sus quehaceres diarios, no estaban siendo atendidos como realmente se merecen. Por ejemplo, las escuelas, ahora las escuelas de los jóvenes, de los campesinos, no están todavía siendo reabiertas en su totalidad. Por ejemplo, mucha gente ha sido excluida, se queja que han sido excluidos del bono y que están personas que no merecen cobrar el bono. O sea, todos estos temas que de alguna manera van a satisfacer esos sectores más desprotegidos de la economía, que son los problemas micro que mucha gente, muchos sistemas de modelos económicos no son excluyentes. Ahora esperemos que estos sectores sean atendidos. Por ejemplo, mire el tema de la transportación, ellos siempre están manifestando que el precio de los pasajes está muy por debajo del costo de producción que ellos tienen, del costo de los servicios que ellos tienen. Las llantas han subido, el combustible ha subido, todo lo que tiene que ver con accesorios para la transportación ha subido de una manera acelerada. Y sin embargo ellos manifiestan que no tienen una equiparación de los costos que ellos manejan con relación a los ingresos que también tienen. Entonces, todos estos sectores yo creo que deben de sentarse a ir analizando los costos y beneficios que deben de tener en el momento de salir a trabajar en el día a día y ver cómo de alguna manera vamos recuperando el sistema económico. Porque si nosotros no ponemos atención a los sectores más vulnerables, los problemas cada día van creciendo y se convierten en una bola de nieve, y cuando ya queremos solucionarlo ya se vuelven incontrolables. Entonces, a buena hora que el presidente Lasso está haciendo cambios importantes en algunos ministerios, vemos con muy buenos ojos, como lo dice el ingeniero, el ministro de Transporte y Obra Pública, pues es un manavita, y esperemos que se atiendan estos sectores de la economía, de sectores que han estado desprotegidos, como es el sistema vial de la provincia, que está con varios inconvenientes, el sistema de la vivienda, que hasta ahora no se ha cumplido con los ofrecimientos, y así hay sin número de temas que no han sido cumplidos, y creemos que con esta estabilidad que se le da, esta oportunidad que se le da a este gobierno, entiendan que también hay sectores que necesitan ser atendidos de una manera urgente y que esta es la oportunidad. No se olviden también que estamos muy cerca de un proceso electoral. Entonces, la ciudadanía muchas veces, la forma de hacer sentir su rechazo también es darle el voto de confianza o de descontento a cualquier gobierno que esté en ese momento ejerciendo el poder. Entonces yo creo que deben de tomar esos correctivos y que la economía de alguna manera empiece a estabilizarse, a equilibrarse en todos los sentidos, en todos los sectores. Porque si usted tiene un sector de los más vulnerables, que tengan una estabilidad, que tengan salud, que tengan educación, es una gente que va a producir, porque de todas maneras los trabajadores, las empresas necesitan trabajadores, el sistema de la transportación necesita trabajadores sanos, el sistema de los servicios necesita trabajadores sanos, el comercio necesita trabajadores sanos. Entonces, toda esta microeconomía debe de irse insertando al sistema nacional para que el aparato productivo se fortalezca. Y ahí ya tenemos más allá el sistema macro, que de alguna manera ya en eso el gobierno ha logrado de a poco ir disminuyendo el déficit fiscal
que tenía con relación a hace un año y medio atrás, cuando realmente nosotros como país teníamos muchísimos inconvenientes para poder cubrir el déficit fiscal que tiene el país. Ahí, si bien es cierto, por ejemplo, ha habido acercamientos con el Fondo Monetario Internacional y que también este fondo cree necesario de alguna manera ir fortaleciendo las ayudas para equilibrar los problemas, equilibrar los sectores sociales que están siendo atendidos en este momento. Entonces, en ese sentido nosotros creemos y hemos puesto las esperanzas desde el sector productivo que hay que ir fortaleciendo estos sectores más vulnerables de la economía y que así lo hemos manifestado dentro de las reuniones de la Federación de Cámaras, en las reuniones que hemos tenido internamente como Cámara de Comercio en Puerto Viejo. Creemos que hay que orientar y dar opiniones en ese sentido para que se atiendan estos sectores, ¿no? Agradecido por esas opiniones, volvemos después del corte. Este es un saco de Roca Arena Plus que ha salido al mercado. Viene incluido arena, viene el ripio, viene el cemento en una bolsa aparte listo para preparar. Aquí tenemos el cemento que viene incluido en el saco. Este es el producto que ya viene listo para utilizar. La bolsa de cemento para vaciar todo el contenido. Como ustedes pueden ver, es un material listo para usar, Roca Arena Plus, fácil y rápido. Se lo recomiendo. Hola, don José. ¿Cuándo empieza la construcción de su casa? Hola, don Walter. Ya solo escogiendo al ingeniero y empiezo. ¿Al ingeniero? ¿Y no es su casa la que va a construir? Es un ingeniero para obras grandes. ¿Quién le ha dicho eso? Los ingenieros se han preparado para construir también las casas. Usted está equivocado, don Walter. Mi casa es mi mayor proyecto. Ahí vivirá mi familia. No quiero correr riesgos ni sustos y arriesgar nuestra inversión y la vida por ahorrarme unos dólares. Yo la pongo en manos de los que saben. No arriesgues tus proyectos. Ponlo en manos preparadas. Contrata un ingeniero civil. Si no conoces alguno y necesitas asesorarte, puedes llamar al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí 099-445-0024. Es Manabí en un minuto de la Prefectura de Manabí. La Prefectura de Manabí realiza trabajos de mejoramiento a nivel de doble riego en la calle de acceso al Centro de Salud de la Parroquia Salango del Cantón Puerto López, con una inversión superior a $224.000. Sus habitantes podrán circular en mejores condiciones por esta arteria vial de casi 900 metros. Como parte de la política de transparencia y de participación ciudadana que impulsa la Prefectura, se empezó con el proceso para la elaboración del presupuesto participativo del Gobierno Provincial de Manabí para el ejercicio fiscal 2023, a través de asambleas ciudadanas en las 55 parroquias rurales y 22 cantones de la provincia. La Prefectura de Manabí construye el sistema de riego tecnificado a nivel de hidratante en el sitio Mapasingue de la Parroquia Colón del Cantón Puerto Viejo. Con este sistema de riego parcelario y tecnificado, aproximadamente 400 hectáreas y más de 160 familias se beneficiarán con riego permanente durante todo el año. Prefectura de Manabí. Y el planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Bueno, retomamos con el programa La Hora del Ingeniero Civil. Edgar, tú me preguntaste antes si tenía alguna opinión. Claro, hay muchas opiniones dentro del sector de la construcción.
y dentro de ellas es pues qué esperamos como sector realmente para estimular que se dé pues esta inversión, sea privada, sea pública, y dentro de lo privado pues algún tipo de estímulo. Vemos que por ejemplo instituciones como el BIES últimamente no tienen la misma celeridad para atender los préstamos, algún tipo de las entidades financieras que trabajaban con la línea del 5%, que a su vez también eran subsidiadas por el gobierno, prácticamente quedaron solamente con un banco. En la actualidad nos indicó en alguna conversación el ex ministro de Vivienda y ahora ministro de Transporte y Obras Públicas que eso se iba a retomar en más digamos, participantes de la banca, porque lo que pasaba anteriormente es que no llegaba a tiempo. ¿Cuál crees tú que sería el enfoque que debería tomarse como regulaciones municipales para que las aprobaciones sean más rápidas? ¿Cómo ves el entorno de la construcción tanto en Puerto Viejo como en la provincia? Mira, Fabricio, la construcción se divide en tres grandes grupos, diría yo, o a mi parecer. Uno es la obra pública. El otro, las grandes construcciones particulares. Como grandes construcciones particulares me refiero, por ejemplo, a programas de vivienda particulares, hoteles, edificios de departamento, edificios grandes de oficinas. Son grandes inversiones particulares. Y el tercer rubro importante en la construcción es la obra pública, la pequeña, ¿no? La de casa, la de cualquier persona normal que quiera tener una vivienda, adquirir una vivienda. Ese de ahí prácticamente es uno de los pocos rubros que tiene algún tipo de acción. Los otros dos anteriores están quedados. Paralizados. Ni la obra pública ni la gran inversión privada. Ambos rubros están, yo diría, un poco retraídos, sería la palabra. Como lo decía el economista Diocles, yo, por ejemplo, soy de fe, tengo fe igual también que las cosas que el gobierno está escuchando, que lo que ha ocurrido es para abrir los oídos, y creo que sí, hay buenas intenciones de parte de ellos, y que creo que está, por lo menos ahora, según las comunicaciones que estamos recibiendo, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, de que eso, por ese lado, va a mejorar. Y tengo la esperanza de que así sea. Que la obra pública llegue, que los GACs, los gobiernos autónomos sean más activos, que el gobierno principal en sí haga un tipo de obra interesante. Pero ese tipo de obra, te digo, el Ecuador es un país, como lo decía el economista, aún subdesarrollado, y hay obra pública básica que hay que hacer. Eso no se puede omitir. Eso hay que hacerlo sí o sí. Pero también tú tienes que hacer obra pública que pueda generar riqueza. Tú no puedes hacer una obra pública, un elefante blanco, algo que no produce nada, ¿no? Cientos, decenas de millones en algo que no produce es lamentable, ¿no? Plata mal invertida. Claro, muy mal invertida, ¿no es cierto? Usted es economista, lo sabe. Yo te digo, mira, en algún asunto personal porque no está en ningún estudio, pero debería de hacerse un estudio, de decir, bueno, ¿qué necesita cada comunidad, cada región? ¿Qué es lo que más necesita impulsarse? Yo alguna vez decía, bueno, en vez de gastarme 1.000 millones en algún caso por ahí que no funciona para nada, podría hacer mini represas cercanos a las comunidades, y en esas mini represas hacer sistemas de riego y hacer sistemas de agua potable. ¿Qué logro? Que esa comunidad sea productiva y además tenga buena vida. Que esa comunidad
no se traslade a las ciudades a formar cinturones de miseria, sino que comience a producir en su lugar de origen. ¿Cuánto costaría un tipo de obra como esa? $5 millones, 10 millones de dólares. ¿Cuántas podrías hacer en la provincia? ¿Cómo dinamizarías ahí la economía en la provincia? No sé, es una idea personal, no está basada en ningún estudio, pero deberían de hacerse las cosas basadas en un estudio, en donde tengo que hacer la obra pública. Y lógicamente la imbarajable es la obra básica. Respecto a la otra, sí, también está quedado. Los créditos no fluyen rápidamente o ágilmente y es algo que no permite, o sea, ese desarrollo local. El ministro de Viviendas, el ministro actual de Obras Públicas, cuando era ministro de Vivienda, tuvimos la suerte de tenerlo en nuestro gremio, nos dio una explicación muy buena sobre lo que estaba haciendo, sobre lo que estaba ocurriendo y lo que estaba pensando hacer. Estábamos de acuerdo, pero en ese momento no se veía venir el asunto de la revuelta. Estaba trabajando en eso y con el asunto de la revuelta pues parece que se truncó un poco los proyectos. Creo que en parte es por eso que viene el cambio de este asunto. Pero dejó encaminado muchas cosas buenas y yo tengo la esperanza de que para todos nosotros mejore la situación. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Así es. Diocles, y asimismo, hablamos al inicio y enfocaste los distintos sectores afectados, que no ha habido recuperación. ¿Qué es lo que pudiera sugerir que tal vez sea más rápido de obtener? Porque evidentemente hay políticas que van a llevar tiempo desde su aprobación, desde su puesta en marcha. ¿Cuál sería tu enfoque a nivel Puerto Viejo, de Manabí? Ahora se habla inclusive, después de este tema, hasta de federalismo y bueno, no me gustaría entrar tanto en el tema político, sino cómo lo ves tú. ¿Qué necesita el comercio para reactivarse? ¿Apoyo de la banca, inversión extranjera? ¿Cuál es tu visión? Mira, Fabricio, yo creo que este gobierno tiene las herramientas, pero no sé cuál es el problema del gobierno que no llega a los sectores donde están dirigidos estos eventos. Mira, yo desde que tengo, me acuerdo en estos últimos gobiernos, el tema salarial es un tema muy importante que hay que analizarlo. Mira, contra todo pronóstico, el presidente Lasso ofreció en campaña subir a $500 el sueldo básico. Producto de la presión, en los primeros meses, subió de un solo $25, cuando en los últimos años el salario básico se lo discutía en las últimas 2 semanas del mes de diciembre y entraba casi por el Ministerio de la Ley, $1, $2, 50 centavos. Incrementar el sueldo $25 es muy arriesgado, pero una decisión que se la jugó políticamente. Y de alguna manera el trabajador tiene algo más. Pero aquí hubo otro efecto, que muchos servicios y muchos productos, una vez que se elevó el sueldo, también tuvieron un incremento. Entonces, como que muchas veces no hay esa articulación, que el sueldo se lo eleva como una necesidad de que el trabajador tenga algo más para cubrir las necesidades elementales y que esos otros sectores ya deben de mantenerse, no porque el salario tenga un incremento voy a subir el precio del azúcar, del pan. Entonces, esos elementos. Mira, hay otra situación. Y más aún ahora con todos los efectos externos que se han disparado. Yo veo, por ejemplo, un programa que nosotros los economistas lo veíamos inviable. ¿Por qué? Los créditos al 1% a 30 años plazo es una gran oportunidad para el pequeño productor, para las amas de casa, para esos microcomercios que están establecidos y que no tienen esos recursos.
Me da la impresión de que el gobierno no tiene ese direccionamiento o un programa de llegada y con las facilidades que debe darle para que mucha gente pueda acceder a esto. Y con eso, ¿qué logramos nosotros? Introducir en la economía micro cientos o miles de estos créditos que van a dinamizar la economía doméstica diaria, la economía que se maneja diariamente. Y en el campo, mucha gente, muchas familias que producen 1 hectárea, media hectárea, y van a tener este recurso, porque es hasta $5.000. Aparentemente dice gente, no, $5.000 no es nada. No, si usted se pone a ver el cambio monetario con países como Colombia, como Perú, como Venezuela, que no tienen una moneda como la nuestra, $5.000 es muchísimo dinero. Entonces, en manos de pequeños comerciantes, de pequeños productores, de amas de casa, de emprendedores, crédito de esta naturaleza, yo creo que el gobierno debería de hacer una política mucho más agresiva de conocimiento, y las agencias bancarias en cada una de las ciudades donde están apostadas estas agencias bancarias deben de crear ventanillas especialmente para atender este tipo de créditos, porque hay gente que tiene 15 días, 20 días solamente en la tramitología, y para que al final le digan que no califica o que no es sujeto de crédito para ese tipo de préstamo. Entonces, en ese sentido yo creo que hay como que no hay una estrategia de llegar a colocar esos créditos a la mayor cantidad de beneficiarios. Y así, por ejemplo, te voy diciendo programas que tiene el gobierno, como también tiene programas que realmente no están siendo atendidos de la manera como se lo debe. Mira, por ejemplo, el seguro. En este momento el seguro tiene problemas. Yo veo que inclusive ayer veía la prensa que también por algo doméstico dejaron de atender las llamadas a los usuarios, como es el call center del seguro para agendar una cita médica. Tenía problemas, pero esos son problemas domésticos que deben de ser atendidos. Entonces, el otro tema, por ejemplo, yo veo como el gobierno, que el problema es la gasolina, cómo no lo pudo resolver a tiempo, y eso se convierte en una bomba de tiempo. O sea, realmente yo sí digo que hay esperanza, que de alguna manera podemos nosotros como sector productivo ir abonando para que la población de alguna manera se sienta segura y que vaya habiendo más equidad en la distribución de los recursos que maneja el Estado, que son los recursos que cada uno de nosotros todos los días estamos aportando y que deben de ser entregados de una manera equitativa, equilibrada y justa, ¿no? Entonces yo pienso que ahora con este remesón que se ha dado, esperemos que el mensaje sea escuchado y que realmente se tomen correctivos en todos los sectores de la economía para tener una recuperación económica, más aún cuando tenemos ventaja de tener una moneda fuerte, lo que no ocurre en muchos países del mundo, ¿no? Bueno, definitivamente como cantón y como provincia es lo que anhelamos. Volvemos después del corte. Hola, don José. ¿Cuándo empieza la construcción de su casa? Hola, don Walter. Ya solo escogiendo al ingeniero y empiezo. ¿Al ingeniero? ¿Y no es su casa la que va a construir? Es un ingeniero para obras grandes. ¿Quién le ha dicho eso? Los ingenieros se han preparado para construir también las casas. Usted está equivocado, don Walter. Mi casa es mi mayor proyecto. Ahí vivirá mi familia. No quiero correr riesgos ni sustos y arriesgar nuestra inversión y la vida por ahorrarme unos dólares. Yo la pongo en manos de los que saben. No arriesgues tus proyectos. Ponlo en manos preparadas. Contrata un ingeniero civil. Si no conoces alguno y necesitas asesorarte, puedes llamar al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí 099-445-0024. En aquel tiempo de nuestros abuelos era nomás una laguna donde nosotros siempre recurríamos a coger el agua. Era un manantial pequeño, había un gran proyecto, pero nunca se veía la parte que vemos ahora que ya está en construcción. Hoy más que nunca nosotros vemos la obra que ya está. Bendecido el señor prefecto,
que nosotros vemos que ese fue el ángel de la guardia de aquí en la comunidad de Joá. Para mí, como persona y como habitante, me siento feliz. Pero vuelvo y le digo, gracias al señor prefecto, que sirve para el pueblo y la comunidad, parroquias, cantones y recintos y todo. La prefectura y el GAD Jipijapa fortalecen el turismo comunitario de la comuna ancestral Joa con la regeneración de pozos azufrados, atractivo turístico muy visitado en el poder curativo de sus aguas medicinales que provienen del volcán Chocotete. Como presidenta, como moradora, como habitante, me siento satisfecha y que de verdaderamente vamos a tener esa obra que siempre ilusionábamos, aunque sea en un papel, pero lo vamos a ver realizada, que eso es lo importante, que yo deseo que mi comunidad embellezca. Leonardo. Este es un saco de Rocarena Plus que ha salido al mercado. Viene incluido arena, viene el ripio, viene el cemento en una bolsa aparte listo para preparar. Aquí tenemos el cemento que viene incluido en el saco. Este es el producto que ya viene listo para utilizar. La bolsa de cemento para vaciar todo el contenido. Hoy el planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Bueno, agradecerle a ustedes por estar en sintonía, permanecer durante la ejecución del programa, a Edgar y a Diocles por sus valiosos comentarios y aportaciones, y los dejamos pues con los tics del ingeniero civil. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches amigos televidentes, hoy seguimos en la hora del ingeniero civil y continuamos con nuestros TIC. Hoy vamos a hablar de la importancia del uso del aditivo en la mezcla de hormigón a pedido del maestro Daniel Moreira, quien está construyendo este puente. ¿Por qué es importante usar aditivos? En el hormigón hay dos términos muy importantes, que es la trabajabilidad y la resistencia. ¿Qué es la trabajabilidad? Es la manera como fluye el hormigón, y la resistencia es la capacidad que tiene el hormigón de soportar cargas a la compresión. Para eso, cuando hacemos la mezcla de hormigón hay una cantidad de agua necesaria para que comience el proceso de fraguado, pero cuando exageramos con el agua podemos obtener esa trabajabilidad que necesita el maestro, que es la fluidez, como el hormigón se hace más dócil para poderlo lampear, para poderlo cargar en la carreta, en un balde, pero sin embargo a medida que incrementamos el agua fuera del diseño, este hormigón pierde resistencia. Es ahí donde interviene el aditivo. El aditivo lo que hace es mejorar esta cualidad de la trabajabilidad, dándole esa docilidad al hormigón sin alterar la relación agua-cemento y sin perder la capacidad de resistencia. Entonces, por eso es muy importante en los actuales momentos usar aditivos reductores de agua, plastificantes o superplastificantes que permiten dar esa trabajabilidad sin perder la cualidad de la resistencia. Muchas gracias.